sábado a todos, hermanos. ¿Cuántos estamos felices y contentos en el día del Señor? Ya quedan pocas horas, ¿verdad?, de este santo sábado que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y bueno, ya hemos alabado el nombre de Dios, hemos orado para escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿cuánto estamos felices de querer escuchar la palabra de Dios? Vamos a comenzar un estudio interesante, un seminario que lo he titulado Eventos Finales, ¿verdad? Sé que han visto con el pastor David otros temas sobre eventos finales. Yo quiero partir de unas fechas interesantes para que podamos llevar una secuencia, ¿verdad?, en las oportunidades que tenga este servidor para compartir con ustedes. Amén. Así que todos vamos a enriquecernos, todos vamos a crecer. Lo poco que yo sé lo voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Y también aprender bastante de ustedes. Ese es el ideal. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias allí el texto de esta tarde, en Daniel capítulo 12 y en el verso 1 en adelante. Daniel 12 y el verso 1 en adelante, que es el texto de esta tarde, ¿no? La palabra de Dios nos dice allí claramente: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran ¿qué? Príncipe. Hay muchas cosas que podemos hablar de estos pasajes, ¿no? Pero vamos a hacer resumido, ¿no? A descodificar, ¿verdad? Ahorita, como vimos el juego bíblico, vamos a decodificar en resumen. ¿Quién es el Miguel, el gran príncipe? Cristo Jesús, ¿verdad? En aquel tiempo se levantará. La palabra levantar allí en hebreo es culminar una obra que él había comenzado en el santuario celestial, especialmente en el lugar santísimo. Cristo allí culmina la intercesión en el lugar ¿qué? Santísimo. Está hablando en aquel tiempo, está hablando del tiempo del fin de la gracia, el tiempo fin de la gracia. Es cuando Cristo deja de interceder. Entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel, Cristo, ¿verdad?, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de ¿qué? De angustia. ¿Por qué es el tiempo de angustia? Porque es el tiempo cuando se acaba la gracia y empiezan a caer las últimas 7 últimas postreras plagas sobre la tierra, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, refiriéndose en el tiempo que ya no hay gracia, ¿verdad?, será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escrito, ¿dónde? En el libro. Sabemos que es en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo, ¿qué pasará con ellos? Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Es interesante. ¿A qué resurrección se está refiriendo acá? ¿A la resurrección de la segunda venida de Cristo o a la resurrección de la venida de Cristo? Se llama la resurrección general. Pero cuando en el verso 2 se está refiriendo a la resurrección especial o parcial. Si me hago entender, estamos haciendo resumen, pero todos estos detalles los van a saber en todo este seminario. Interesante. La resurrección que está hablando es la resurrección parcial o especial, ¿no? Por eso dicen que van a despertar tanto impíos como ¿qué? Como justos al mismo tiempo. Está hablando por eso de la resurrección parcial. No está hablando de la resurrección general. Después vamos a explicar esos puntos. Verso 3. Estas son cosas básicas de un hermano o hermana adventista que debe saber. Y si no lo sabemos, pues esta es la oportunidad de este seminario para que todos podamos estar en la misma plataforma, como lo estuvieron los pioneros. Los pioneros estaban en la misma plataforma, el mismo fundamento. Y esto ellos creían también. Verso 3. Los entendidos, ¿qué? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿A qué se refiere eso? Después del fin del tiempo de gracia, después de las plagas, los justos van a resplandecer como el sol, como el rostro, dice Elena White en Primeros Escritos, como el rostro de ¿quién? De Moisés. El rostro de Moisés. ¿Se acuerda cuando bajó de la montaña? Tenía la amistad con Jesús y vino con el rostro iluminado, ¿verdad? Tenía que hasta taparse porque le incomodaba a las personas. Igualmente, a los impíos le va a incomodar el rostro de los salvos en aquella época. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. El verso 4, vamos a detenernos en el verso 4 en esta tarde, no vamos a alcanzar a ver todo, pero la idea de este seminario es poco a poco vayamos ¿qué? Aprendiendo, ¿verdad? Verso 4, pero tú, Daniel, después de haberle el ángel Gabriel mostrado esto, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta 2018?
No, sella el libro hasta el tiempo del fin. Pregunta en esta tarde, ¿qué es el tiempo del fin? ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Para nosotros saber cuándo se le dio la oportunidad al pueblo de Dios en esta tierra a conocer estas grandes verdades, como usted y yo vamos a saber de este seminario. Estas son las razones bíblicas de por qué este seminario de los eventos finales. Y bueno, dice, y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Parece ser que después que comienza el tiempo del fin, la ciencia va ¿a qué? A aumentar. Clave, no olviden eso. El tiempo del fin está acompañado con una señal. ¿Cuál? Muchos correrán de aquí para allá. ¿Va a haber qué? ¿Va a haber qué? Aumento de la ciencia. ¿Y qué va a haber? Escándalo, tanto religioso como político, civil, guerras. Correrán para allá no solamente en las guerras, sino también en lo religioso. Interesante. Todo eso vamos a saber a la luz de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de nuestro Dios, la espada de doble filo, y según el Espíritu de profecía, en apoyo a la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, esta es la idea del seminario de eventos finales. Y vamos a ver una introducción, cuál es realmente lo que busco en este estudio con ustedes. Dice, el estudio del orden de los eventos finales proféticos es un asunto muy ¿qué? Profundo y al mismo tiempo muy ¿qué? Importante. Nuestra posición como iglesia tiene mucho que ver con esta cuestión, ¿verdad? Por eso la otra vez ustedes pudieron aprender algo que quizás no sabían mucho, ¿verdad? Que cuando se acabe el tiempo de gracia, vamos a ver algunos indicativos que usted le va a hacer ver si está de entre los salvos o los perdidos, ¿verdad? Si usted está persiguiendo y odiando, pues usted no está de entre los salvos, ¿verdad? Lógico, es ese aspecto, ¿no? Y si usted sigue amando a los demás, al enemigo, y lo están persiguiendo, pues están entre los salvos, ¿verdad? También vimos que cuando se acabe el fin del tiempo de gracia, Cristo deja interceder, como dice Daniel 12:1, ¿qué va a pasar? Va a haber un oscurecimiento, ¿verdad? Que los científicos no van a poder descifrar el por qué. No va a haber eclipse solar, no va a haber eclipse lunar. ¿Por qué el oscurecimiento? Va a ser un fenómeno que indicará de ese oscurecimiento de que el fin del tiempo de gracia sea ¿qué? Terminado. Así como cuando Cristo murió, ¿verdad? Consumado es, y dice que se oscureció el cielo en plena tarde del sol, y ¿verdad? Y hubo un gran temblor, ¿verdad? Que partió las rocas, y eso permitió con un propósito la resurrección, los que iban a resucitar al tercer día con Cristo Jesús, ¿verdad? La sierva del Señor dice que habían gigantes allí en esa resurrección, ¿verdad? Desde los tiempos de Abel hasta los tiempos de Cristo. Imagínense esos santos hombres de Dios que permanecieron fieles. Nadie sabe quiénes fueron, ¿verdad? Podemos sospechar fue Juan el Bautista, podemos pensar fue Noé. No importa tanto si la Biblia no lo ha descrito, porque Deuteronomio 29:29 dice que lo secreto pertenece ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Y lo revelado a nosotros y a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a la humanidad. Así que el silencio en ese aspecto es oro, pero sabemos que resucitaron grandes multitudes en los tiempos de Cristo que se le llamó las primicias. Y eso tiene que ver con la cultura hebrea, entender las primicias de la agricultura. Ya después, más adelante, podemos dar otro seminario en cuanto a estos interesantes temas del santuario y la agricultura hebrea. Muy bien, entonces, nuestra posición como iglesia tiene mucho que ver en esta cuestión de los eventos finales. También vemos, dice acá, si no entendemos correctamente este punto de los eventos uno tras otro, nosotros quizás invertimos el orden de los eventos y podremos creer que esas profecías que se han cumplido en el pasado son aún eventos futuros y profecías que tienen que ver con cumplirse en el futuro como ya haberse cumplido en el pasado. Entonces, para no estar confundidos, lo mejor es estudiar según la palabra de Dios, hermano. Aquí no vamos a dejar que el hombre hable, aquí vamos a dejar que la palabra de Dios hable. Amén. Vamos a dejar que el Señor nos dirija. ¿Cuál es el objetivo de este seminario, verdad? Que hoy comienza, ¿verdad? Y va a continuar. Las veces que me den la oportunidad, quiero darle continuidad a esta temática de los eventos finales. El objetivo es que el propósito de este estudio es presentar en orden cronológico, ¿verdad? La palabra crono, para que ustedes aprendan algo. Cuando hablamos eventos cronológicos, la palabra cronológico viene de dos palabras hebreas. Voy a escribírselo acá. Vamos a ver. Cronología.
¿Qué significa la cronología? Bueno, cronos significa en griego, ¿verdad? Significa tiempo. Muy bien. ¿Y qué significa logía? Para que ustedes tomen en cuenta estos aspectos, ¿no? Estudio. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la ciencia que estudia el tiempo en orden? La cronología. Entonces, la cronología, en pocas palabras, es la ciencia que estudia el tiempo en orden. Muy bien. Eso tiene que ver muy interesante con la teología sistemática, ¿no? Que va todo en orden. Ahora, interesante, ¿cómo es la ciencia que estudia el tiempo? Cuando hablamos de cronología bíblica, ¿qué se está refiriendo? Es la ciencia que estudia cronológicamente o el tiempo en orden bíblico, ¿verdad? Los de los eventos del orden bíblico. Muy bien, nosotros no podemos poner a Adán y Eva en Mateo 1, ¿verdad que no? Tenemos que ponerlo en Génesis 1, ¿verdad? Ahí vemos la creación, ¿verdad? Cuando le hablamos de Abraham, si fue Abraham antes que Moisés o Moisés fue después de Abraham. ¿Qué puede usted responder? Interesante, usted tiene que tener un orden, ¿verdad? ¿Sabe qué es bueno para la memoria? El orden. Si usted pone las llaves en un sitio de la casa, usted sabe que no se le van a perder ahí porque ahí siempre lo pone. Pero el día que usted mueva esa llave, ¿qué va a pasar? No la encuentro, se me perdió. No es que no la encuentre ni que se le perdió, sino es que usted la cambió de posición y por eso la olvidó. El cerebro hace economía. Lo que él no le sirve lo bota. Él se queda con la esencia. Yo coloco siempre la llave allí. Así que lo bueno para la memoria es el orden. Amén. Y Dios tiene todo en orden. Dice que cuando envió a Cristo, Gálatas 4:4, lo envió a su tiempo. Y nació Cristo, hijo de una mujer. Es interesante cómo vemos Dios tiene todo en orden. Amén. Dios es el que creó el tiempo. ¿Se acuerdan que le hablé un poco acerca de eso? Hay 3 cosas que Dios creó. Hablando del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son estas 3 cosas que Dios creó? Número 1, Dios creó el tiempo. Número 2, Dios creó ¿qué? El espacio. Y número 3, Dios creó ¿qué? La materia. ¿Usted sabía que estas fueron creadas al mismo tiempo? Son inseparables. Son inseparables. Una marca el tiempo, el cuándo, una marca el cómo, ¿verdad? Y una marca el qué. Pero es algo muy importante. En tan solo un versículo encontramos la creación de estas 3 cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles son? Génesis. Vamos al libro Génesis junto. Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? En el principio, acompáñeme, creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, en el principio, ¿tiene que ver con qué? Tiempo. ¿Creó Dios los cielos qué? Y la tierra. En los cielos el espacio, el universo. Y la materia, la tierra. ¿Están entendiendo? En tan solo un versículo, Dios declaró, ¿verdad? En la narración de Moisés, lleno del Espíritu de Dios, que Dios creó al mismo tiempo, a la materia y al espacio. Ahora le hago una pregunta. ¿Dios depende del espacio? ¿Dios depende del tiempo? ¿Dios depende de la materia para ser Dios? No. Más bien el tiempo, la materia y el espacio dependen de Dios. Amén. Dependen de Dios. No Dios depende de ellos porque ellos fueron creados como nosotros, criaturas. Ellos han sido creados por el Eterno. El Eterno creó el tiempo, el espacio, la materia. El Eterno es Dios. Y Él puede hacer con el tiempo, la materia y el espacio lo que Él desee o le place en su voluntad. Amén. Por eso es Dios. Dios quizá usted no lo ve físicamente, porque Él no depende de ¿qué? Del espacio. Dios puede estar en el pasado, presente y en el futuro, porque Él no depende de ¿qué? Del tiempo. ¿Por qué Dios conoce el futuro de nosotros? Porque Él conoce las decisiones que usted y yo vamos a tomar sin tomar la decisión suya, porque Él nos dio libre ¿qué? Albedrío. Él sabe quién se va a perder, ¿sí o no? Él sabe quién se va a salvar, ¿sí o no? Pero no por eso quiere decir que Él tomó la decisión para que usted se perdiera, no. Él sabe la decisión que cada uno de nosotros vamos a tomar. ¿Están entendiendo?
Por eso Cristo no le dijo a los discípulos, no les puedo decir estas cosas. Hay muchas cosas. El Señor nos llamó a Pablo para decirle, mire Pablo, si aceptas el evangelio vas a morir decapitado. Jesús no le dijo eso. Le dijo la parte positiva, ¿no? Vas a predicar el evangelio en el mundo de aquella época a todos. No llamó a Timoteo para decirle, mira, vas a sufrir apedreado y todo. No llamó a Pedro para decirle, vas a morir crucificado boca abajo. ¿Sí me hago entender? Jesús pudo haber revelado eso. ¿Pero por qué no lo hizo, hermanos? Porque la misión era ¿qué? Predicar el evangelio. Y por eso Pablo dice, nosotros somos como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Y es interesante saber que Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. Y ellas son inseparables. Le hago una pregunta. ¿Cómo se llama esto? Un marcador, ¿verdad? Y tiene un nombre porque es materia, ¿no? Marcador. Esta es la materia, es físico. Pero está dentro de un espacio, la iglesia. ¿Sí me hago entender? O sea, que la materia depende del espacio, el espacio depende de la materia, ¿verdad? Y el tiempo también, están unidos los tres. Hoy 2018, ¿verdad? Marzo 24, ¿verdad? Se la estoy mostrando. Hay un tiempo. ¿Cuándo le mostró el pastor el marcador? Hay un tiempo, ¿verdad? Tienen la materia, tenemos el espacio. ¿Ven? La tierra está dentro del espacio. Un tiempo donde fue ¿qué? Creado los cielos y la tierra. ¿Hace cuánto más o menos aproximadamente, según la palabra de Dios? 6.000 años atrás. Interesante, ¿no? Dios marca los tiempos. Y es más, en la creación, siempre lo he dicho, hay un estudio interesante que hago sobre los 1.000 años. Los 1.000 años de descanso. Sabemos que vamos a pasar un milenio ¿dónde? En el cielo. Y eso lo vamos a ver en el seminario también más adelante. Al final del seminario, muy interesante. Es un tema muy interesante al final, porque nos lleva a todas aquellas cosas que desconocemos de lo que va a suceder en detalle después de que venga Cristo, ¿verdad? Ahora, la creación fueron 6 días. El número 6 es símbolo de humanidad, ¿verdad? Hablamos la otra vez que es símbolo de ¿qué? De humanidad, ¿verdad? Que la humanidad estaba siendo profetizada por su pecado 6.000 años en esta tierra. Y el séptimo día, que es el sábado de reposo, va a haber un milenio de reposo para la humanidad que había sufrido de pecado en esta tierra. Así que, por eso, como dice Pedro, para Dios un día es como si fuera ¿qué? 1.000 años fueran como un día, ¿verdad? Y para Dios, por eso el tiempo no lo gobierna Él, Él gobierna el tiempo. Y Dios dijo, veo a la tierra en tan solo ¿qué? 6 días profético. Por eso cuando vemos las profecías, cuando Jacob le dijo a su tío que le trabajara por una semana, ¿qué le estaba queriendo decir Jacob? ¿Una semana cuántos días trae? 7 días. Muy bien. ¿Y qué simbolizaba 7 días trabajarle a Labán? Por la otra hija. Porque acuérdese que Labán engañó a Jacob, ¿verdad? ¿Le dio a quién? A Lea. Y luego le dio a quién? A Raquel. Pero le dijo, si quieres a Raquel, tienes que trabajar ¿qué? Una semana. Dice la Biblia en Génesis, allí claramente, que le trabajara una semana. ¿Y qué quería decir eso? 7 años. ¿Dónde está eso? Vamos al libro de Génesis para que vean también en cuanto al tiempo. Estamos hablando en cuanto a la cronología. Ya se hablaba de ese lenguaje de una manera natural. Vamos al libro de Génesis. Vamos a buscar la historia cuando Labán le dice que le trabaje una semana más. Muy bien, está en el verso... En el capítulo 29 de Génesis. Génesis 29. En el verso 15. Vamos a leer el verso 16. Y Labán tenía 2 hijas. Génesis 29, 16. Labán tenía ¿cuántas hijas? 2. El nombre de la mayor era ¿qué? Lea. Y el nombre de la menor era Raquel. ¿Verdad? Y dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Acuérdese cuánto le prometió a Labán que le iba a trabajar. 7 años. No olviden ese dato.
Lea era de bonitos ojos, dice, supuestamente era de ojos delicados. La palabra hebrea delicado ahí no es que quiere decir que eran hermosos o que tenía problemas de conjuntivitis. No, es que ella tenía los ojos celestes. ¿Usted sabe cómo son los ojos celestes? Uno mirando para el sur y uno para el este. Tenía un problema, ¿verdad? Como los sapitos, miran de un lado a otro. No sé cómo se le llama en español, visca. Bueno, yo le llamo ojos celestes. ¿A cuánto le gustan las chicas de ojos celestes? En una iglesia dije, ¿cuánto le gustan las chicas? Y todos levantaron la mano. Bueno, es una que mirando hacia el sur y una hacia el este. Hermanos, y Jacob amó a Raquel, verso 18, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija. Acuérdese, ¿prometió cuánto? 7 años. Y así sirvió Jacob por Raquel, verso 20, 7 años y le pareció como pocos días. Interesante. ¿Cuántos días? Pocos días, ¿verdad? Porque ¿qué? La amaba. Ok, y sabemos la historia que Labán engañó, ¿verdad? A Jacob, su sobrino. Entonces, vemos en el texto más adelante, vamos a ver acá. Es el verso 27, ¿no? Ok, dice, aquí está. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. O sea, le vino con esa tradición, ¿no? Verso 28, 27. Cumple, dice Labán, la semana de esta. No, pero entonces dice, bueno, duró 7 días. Pero ya acuérdese que en el contexto ya le había dicho cuánto Jacob a Labán. 7 años. Entonces está sobreentendido que estaban hablando de una semana profética, una semana que en la antigüedad se hablaba de manera colegial, no era que era simbólico y profético, sino que ellos hablaban así. Me trabajas una semana, ya estaban queriéndole decir que les trabajara 7 años. Y por eso dice ahí el verso 27, cumple la semana de esta y te daré también la otra por el servicio que hagas conmigo. ¿Otros cuántos? 7 años. El mismo verso lo explica, que la semana es de 7 años proféticamente. Amén. Entonces podemos ver cómo la cronología es interesante. Este párrafo, esta historia nos ayuda a entender las profecías. Todas las historias nos ayudan a entender más, ampliar las profecías. Por eso la parte histórica del libro de Daniel y Apocalipsis nos ayuda, más que todas las de Daniel son historias, una parte y una parte profética, ¿no? Vemos la estatua en el Daniel 1, vemos una historia que fueron cautivos los de Israel, fueron saqueados de su ciudad, de su país, de Jerusalén, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Esa es la historia. En el capítulo 2 vemos la historia, pero con profecía, ¿verdad? El sueño de Nabucodonosor, etc. En el 3 vemos la historia que se hizo una estatua de oro, ¿verdad? Y vemos allí. Y así sucesivamente está historia y profecía. Pero la historia no fue dada con un propósito, para dar más detalle y ayudar a entender las profecías. Entonces, por eso la historia de los 7 años y una semana nos ayuda a entender ¿qué? Nos ayuda a entender las 70 semanas, ¿se acuerdan? Entonces te aplica la historia en la misma ecuación y va a entender que las 70 semanas son prácticamente 490 ¿qué? Años. Eso nos ayuda. 70 por 7, ¿verdad? Entonces nos da ya los 490 años. Eso en cuanto a la cronología, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudia la cronología? El tiempo en orden. Y si es bíblica, pues en cuanto a las historias bíblicas o a las profecías bíblicas. Muy bien. Entonces, como dice Génesis 1.1, ¿verdad? En el hebreo, Bereshit barat Elohim et Hashamaim, ¿verdad? Bet Ahare, ¿verdad? En el principio, Bereshit, que es en el principio de todas las cosas, Dios hubo un tiempo cuando empezó la creación, ¿verdad? Por eso es que cuando Adán y Eva pecan, el primer cordero sacrificado, ¿ustedes cuál cree del servicio del santuario era? ¿Qué tiempo era ese? Era Pascua. Por eso Dios designó la creación en tiempos del mes de Nisán. Así que ahí tiene un dato, que gracias a los rabinos, a los estudiosos, ¿verdad?, de la Biblia y también viendo también los comentarios bíblico-adventistas, la creación empezó en un tiempo del mes de Nisán. O sea que es primavera para el primer año de Abib. Por eso significa cabeza o padre de todos los meses. ¿Qué significa Abib? Padre o cabeza de todos los meses. Abib. También se le llamó a ese primer mes, se le llamaba al calendario religioso, se le llamaba el Nisán, ¿verdad? Después que salió en Babilonia le pusieron mes Nisán, ¿verdad? Por las tradiciones de los caldeos, pero realmente Dios le puso el nombre al primer mes y se llamaba Abib, cabeza de todos los meses. No comienza en enero, comienza en primavera,
en la primera luna de primavera, ahí comienza el mes religioso para Dios, y en ese tiempo fue que Dios hizo los cielos y la tierra. Interesante, 14 días después del primer día de David, del mes religioso del calendario hebreo, se sacrifica ¿qué? Un cordero, que es el cordero de la Pascua. Por eso que cuando Adán y Eva ven morir el primer cordero en sacrificio por los pecados de ellos, como símbolo de Cristo que iba a morir en la cruz del Calvario 4000 años después, se estaba celebrando una Pascua con Adán y Eva. Así que todo está en orden, hermanos. Todo Dios lo tiene ¿qué? En orden. Por eso a Dios le encanta la orden, porque el orden es la primera ley del cielo. Y la cronología estudia los tiempos y los eventos en orden cronológico. Amén. Eso es lo que significa cronología. Entonces, el propósito de este estudio es prácticamente presentar el orden cronológico de los acontecimientos finales conforme son presentados en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. ¿Desde cuándo vamos a empezar? Desde 1844. Esperamos que todos los creyentes en el mensaje del tercer ángel que lean estas líneas han de orar por entendimiento sobre el asunto y el Señor, ¿verdad?, conteste nuestras oraciones, ¿verdad? Vamos a ver el contenido. El contenido que este servidor va a compartir las veces que se lee la oportunidad. Hoy no pretendemos terminar todo de uno porque no es mi deseo. La idea es que podamos comprender. Y esto los motive, porque si yo le doy todo hoy y le hablo todo hoy, pues no van a venir próximo sábado. Entonces mejor que queden como picaditos, ¿verdad? La próxima continuará, ¿verdad? Así como muchas hermanas pues les gustan ver las novelas, ¿verdad? La próxima continuará. No, pero gracias a Dios aquí no ven novelas, ¿verdad? Por eso no verla, no verla. Amén, eso es. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Vamos a darle continuidad a esto, vamos a darle continuidad. Vamos a ver en cuanto al tema del movimiento adventista, ¿verdad? De 1844, cómo fue antes y después, ¿verdad? Vamos a ver las dos clases de creyentes que surgieron dentro del pueblo adventista. Recuerde que los primeros adventistas guardaban el domingo, no el sábado. Van a ver cosas ustedes interesantes de la Biblia Espiritual que quizás ustedes no conocían y se sorprenderán, ¿verdad? Cómo comenzó sus comienzos, ¿no? Vamos a ver el tema del zarandeo, ¿verdad? La separación, el zarandeo que comenzó con un propósito divino, porque Dios no puede mantener dos grupos de creyentes de la misma manera. Entonces, el zarandeo siempre es una manera de probar el corazón humano, si está de parte de Dios o del mundo. Luego, una obra de purificación. Luego vamos a ver la clase mixta, ¿verdad? Ya el Señor no quiere seguir con la clase mixta. Y vamos a hablar de dónde empieza eso de la clase mixta, de dónde empieza ese tema de la clase mixta. Tenemos que ir allí en los tiempos cuando Israel salió de Egipto, hubo una clase mixta, ¿verdad? Esa historia nos hace interesante porque esa historia del pasado nos sirve para nuestro tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue ¿qué? Escrito. A fin de que tengamos ¿qué? ¿Con qué propósito? Consolación en la palabra de nuestro Dios. Amén. Porque, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué, hermanos? De la palabra de Dios. Dice Jesús, ¿verdad? En Mateo 4:4. Lucas 4:4 y Deuteronomio 8:3. Entonces, hermanos, la única herramienta del cristiano es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, a la ley y al testimonio, si no es conforme a esto, es porque no le amaneció. Isaías 8:20 nos enseña un principio, y ese es el principio que vamos a usar, ¿verdad? Y usted dirá, pastor, ¿por qué usted va a usar la Biblia y el Espíritu de Profecía? Porque realmente eso es nuestra única regla de fe y práctica, hermanos, ¿verdad? Cuando dice a la ley, en los tiempos antes que no existía el Nuevo Testamento, para los judíos, la ley y el testimonio, ¿sabe qué era? Vamos a explicarlo, porque van a ver, a mí me gusta que ustedes aprendan de por qué somos adventistas, por qué creemos lo que creemos. Me gusta enseñar el origen de dónde surgen las cosas. Quizá ustedes le dirán, bueno, la ley y el testimonio. A ver, ¿quién puede decir qué es la ley? ¿Cómo descifraría si alguien es un evangélico? Supongamos que yo sea un evangélico o alguien que no conoce la Biblia y le llega a usted y le dice, explíqueme Daniel 8:20, Isaías 8:20. Vayan a Isaías 8:20 conmigo, vayan. Muy bien. La ley y el testimonio. ¿Y qué serían los testimonios? Ajá, pero, ok, interesante, mire. Habíamos dicho que cuando se escribió Isaías 8:20, ¿existía el Nuevo Testamento? ¿Existía Apocalipsis? Esto nos ayuda a identificar gracias ¿al qué? A la cronología. No estaba todavía Apocalipsis, hermano. Entonces, ¿qué eran los testimonios? ¿Y qué era la ley? Por lo general, la ley que... Vamos primero con la ley. Por lo general, ¿qué decimos que es la ley? A la ley y al testimonio. Muchos dicen que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Por lo general decimos así.
pero realmente es el Pentateuco, como dice la hermana, como dice el hermano, ¿verdad? Es el Pentateuco, pero antiguamente se le llamaba el Tanakh, ¿verdad? Ya le voy a explicar por qué. Entonces, vamos a Isaías. Ajá, muy bien. Isaías 8 y 20, ¿verdad? Y es interesante, en el verso 16 dice, sella estas palabras, ¿verdad? Vamos a ver, entre mis discípulos. Vamos al libro de Isaías. Lo bueno de esto, hermanos, que todos juntos vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Mire lo que dice allí. Isaías 8, 16. Ata el testimonio, sella la ley entre ¿quién? Entre mis discípulos. Y en el verso 20 dice, a la ley y al testimonio, y si no dijere conforme a esto, es porque no ha amanecido. ¿Qué significaba para los tiempos de Isaías la ley y el testimonio? No existía el Nuevo Testamento. ¿Qué significaba para los judíos de aquella época en el cual Dios, a través del profeta Isaías, le dio este consejo al pueblo? ¿Qué significa a la ley y al testimonio? Muy bien. Entonces, la ley a la que se está refiriendo acá, en este caso, vamos a ver. Y testimonios, ¿no? Muy bien. La ley en hebreo que aparece allí es la palabra Torah. ¿Y qué significa la Torah? Son los 5 libros de ¿quién? De Moisés, que son el Pentateuco. Muy bien. Llamado en griego, este es en hebreo y este en griego. Pentateuco. Ahora, ¿usted sabe por qué se llama Pentateuco? Vea, le estoy enseñando orígenes. Yo quiero que usted sepa orígenes. Así como ya usted sabe qué es cronología, estudio del tiempo, ahora, ¿qué significa Pentateuco? Son 2 palabras. 5. Quiero traerle una cosa por Sí. aquí. En realidad no eran 5. No, eran 6. Pero ellos con eliminaron Job. el libro de Job. Job, correcto. El pastor dijo algo. Eso. Y la razón por la cual eliminaron el libro de Job, por eso es que tuvieron problemas con Jesús. Amén, amén. El pastor dijo algo interesante. Estamos pero está bueno. Es bueno que ustedes sepan, porque usted está sabiendo el origen de muchas cosas. Y esto es teología profunda. Mire lo que está pasando acá. Es bueno que el pueblo de Dios tiene que resplandecer, como dice Daniel 12:3. Los entendidos, ¿qué? Entenderán. Mire el pastor. ¿Por qué el pastor está diciendo eso con autoridad? Porque él él entiende esto. Entonces ahora usted también lo va a empezar a entender. Pentateuco, ¿verdad? Los griegos helenizaron. Mire, le voy a decir, la obra maestra del enemigo fue a partir 4 siglos antes. Cuando surge el imperio griego, fue el instrumento para que Satanás helenizara las escrituras. De allí, del siglo IV, por eso usted ve en Deseado a toda la gente, dice en los primeros capítulos de Deseado a toda la gente, le doy eso a colación, es que, dice el Espíritu, decía que Satanás ya estaba obrando 4 siglos atrás, antes que viniera el Mesías para que lo rechazaran. Por eso el pastor lo que dijo, obviaron un pasaje para que luego rechazaran ¿quién? A Cristo, porque ¿quién menciona a Cristo ahí como el Redentor? Como el que resucita. Job, hermanos. Y Abraham ya creía eso. Ya Abraham creía también eso. Claro. Pero Job lo escribió Moisés, correcto. Muy bien. Entonces, Pentateuco, siguiendo la línea del pensamiento griego, el Pentateuco significa 5, como dijo el pastor. ¿Verdad? 5. Y teuco, decenas. ¿Verdad? Entonces usted multiplica 5 por ¿cuánto? No, perdón. Espérese un momentico, perdóneme. No, es que tengo el borrador acá. No. Pentateuco es 5 libros. Son los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Que serían Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero eran 6. Job lo escribió Moisés. Por eso que nosotros no podemos basarnos en el griego, porque primero fue el hebreo. ¿Sí me hago entender? Este es el pensamiento helenístico, ¿verdad? Grecia y Roma tergiversaron muchas cosas, ¿verdad? En cuanto a la Biblia. Porque acuérdense que Satanás quiere destruir la palabra ¿de qué?
¿Y qué dice Dios en Isaías? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece. La esencia de Dios permanece, que es la palabra de Dios. Pero esto se explica para que usted comprenda qué fue lo que pasó allí. Yo lo que le estaba explicando 5 decenas es Pentecostés, por eso me confundí en el momento, porque también se escribe con la palabra penta, 5. Costés, decenas, o sea, 50 días. Cuando salió Israel de Egipto al Sinaí, duraron 50 días, se llama Pentecostés. En este caso, Pentateuco son 5 libros, ¿verdad? 5 libros. En cambio, la palabra Torah es más interesante, es más interesante. Esto que usted ve acá, en hebreo se le llama Tanakh. ¿Cómo se le llama? Tanakh. ¿Por qué? Antiguamente no existían las vocales, pero un judío miraba TNK, usted sabía, él sabía pronunciar Tanakh, ¿verdad? Si yo a usted le pongo, por ejemplo, la L, la C, y usted que pronúncieme eso. Ah, mire. Muy bien. ¿Qué más puede decirse ahí? La casa. Puedo decir locos. Locos. Pero ¿qué te daba a ti el significado de esa palabra? El contexto, antes y después. ¿Sí me hago entender? Y por eso los judíos sabían cómo pronunciar esas palabras. Antes no tenían vocales. Y para una persona gentil que no era judío, le era difícil pronunciar todo eso, ¿verdad? Mire cuántas palabras no salen de allí, ¿verdad? Pero bueno, Tanakh significa Torah, Nevi'im, profetas, y Ketubim, los salmos inspirados. ¿Ok? Por eso que la ley y el testimonio, cuando dice Isaías eso, lo está diciendo dentro de un pensamiento hebreo, porque ellos sabían de qué estaban hablando. Cuando Isaías le dice al pueblo, a la ley y al testimonio, si no eres conforme a esto, es porque no le ha amanecido, está hablando que todo se tiene que comprobar con las sagradas, ¿qué? Escrituras. Entonces, ¿por qué? Porque la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento cubría lo que son los profetas, ¿verdad? La ley de Moisés, que escribió los 5 libros de Moisés, y los testimonios, que son los profetas. ¿Me hago entender? Por eso ellos tienen 3 divisiones en el Antiguo Testamento. La ley, los Nevi'im, que son profetas, Nevi'im, y los Ketubim. Así se escribe, Ketubim. Y Torah. Ahí está, mire. Ley, Nevi'im, Ketubim son los testimonios. ¿Qué son los testimonios? Nevi'im y Ketubim. Acuérdese que los salmos son puras profecías. ¿Y cómo así, pastor? Son profecías. El rey David fue inspirado a escribir sus salmos. Por ejemplo, usted ve Salmo 2, 1, ¿verdad? Dice que se levantarán reyes contra ¿quién? Contra el ungido, ¿verdad? Y echarán sus cuerdas contra el pueblo de Dios. Está hablando de la persecución masiva que va a haber antes de que se acabe el fin del tiempo de gracia. Interesante. Si lee el Salmo 91, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Que a sus ángeles mandará cerca a ti cuando estés corriendo por ahí para que no tropiece tu pie en piedra ninguna. ¿Ah? Y se acuerda que ese pasaje Satanás, ¿qué? Lo tergiversó, ¿verdad? Dijo, mandará a sus ángeles para que no caigas en piedra alguna. Quería tirar a Cristo de ¿dónde? Del pináculo. Pero Jesús sabía que estaba sacando el texto fuera de ¿qué? De contexto. Vea, a tu Dios servirás y a él solo adorarás. No tentarás más a Jehová, ¿qué? Tu Dios. Un escrito está. Por eso es importante, hermanos, las Sagradas Escrituras. Eso nos ayuda. Entonces ahí vemos cómo todo esto se entiende. Aquí no se está hablando de los 10 mandamientos. Por supuesto, en los 5 libros de Moisés están los 10 mandamientos. Por eso los judíos sabían que las cosas, las doctrinas y cualquier palabra del hombre se tenía que comprar por la escritura del Antiguo Testamento. O sea, que está diciendo en pocas palabras, esto era el Antiguo Testamento. Esto es lo que era prácticamente el Antiguo ¿qué? Testamento. El Antiguo Testamento. Ahí se ya están entendiendo, ¿no? Torah, Nevi'im, Ketubim. Eso se llamaba Tanakh. Muy bien. Vean, ahora ya ustedes saben, interesante. Ahora, en la manera helenística o griega, ellos dividen esto diferente, ¿verdad? A los libros de Moisés le llaman ley, a los otros libros lo dividen como en 5 partes. Históricos, ¿qué más? Profetas mayores, profetas menores, ¿y qué más? Libros de salmos, ¿no? Libros sapiensales. Entonces son 5 divisiones. Los judíos nada más tienen 3 divisiones del Antiguo Testamento. Es más fácil, más sencillo de aprenderlo, ¿sí o no? Es más fácil y sencillo de aprender. Entonces, pero en ese aspecto. Y gracias, pastor, por ese detalle muy interesante. Moisés escribió 6 libros, no 5.
Muy bien, entonces vamos a estudiar todos esos temas interesantes, vamos a ver sobre la lluvia tardía, vamos a ver un poquito del fuerte pregón, vamos a ver cómo va a ser el desenlace, el decreto de muerte en esta época. Muy bien, vamos a tocar un tema que no va a haber ya una reforma completa después del fin del tiempo de gracia, ya lo que fue, ¿verdad? Eso lo dice Jesús. Va a haber una separación de las clases numerosas, el fin del tiempo de gracia, después que Jesús deja el santuario, las 7 postreras plagas, una resurrección especial, la ley de Dios exhibida. ¿Sabían ustedes que va a aparecer la ley de Dios? Va a aparecer también el arca perdida. El día y la hora es anunciado, ¿verdad? Y los santos van a saber eso. Ese tema interesante también con la Biblia de Espíritu y Profecía. Los santos son glorificados. Vamos a ver Daniel 12:2, como explicamos. No está hablando de la resurrección general, sino de la resurrección parcial, que resucita impíos con justos al mismo tiempo. Va a haber una resurrección mucho antes de la general. Los santos son glorificados. Hay 4 glorificaciones que van a tener los santos, y vamos a verlo cómo se va a manifestar según lo muestra el Espíritu de Profecía, y la venida de Cristo y la primera resurrección. Luego vamos a ver los 1000 años, cuál va a ser el propósito de los 1000 años en el cielo, después del milenio, y un nuevo cielo y una nueva tierra. Amén. ¿Cuántos queremos estar allá en el nuevo cielo y nueva tierra? Amén, ¿verdad? Hermanos, estos temas son muy interesantes, así que no se los pierda, hermano. Quiero tomar unos 5 minutos para dejar algo claro de estos eventos y por qué vamos a tomar en cuenta a partir de 1844, un poquito antes de allí, de esa fecha. ¿Por qué? Quiero invitarles a buscar en el libro de Lucas. Vayan conmigo al libro de Lucas capítulo 21, verso 25. Lucas 21, 25. Lucas 21, 25. Y vamos a poner en esta parte, no sé si alcanza allí a ver la cámara. Mira. ¿Qué le dije, Lucas qué? 21, 25. ¿Alguien desea leerlo en la congregación? Entonces habrá señales en el sol, Uh-huh. en la luna y en las estrellas, Amén. y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Amén. ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿verdad? Jesús anunció un tiempo interesante. Leímos en Daniel 12, verso 4. Daniel 12, verso 4. Este es el punto. Daniel 12, verso 4. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a Daniel? Van a ver estos eventos, pero sella estas palabras de este libro hasta el tiempo del ¿qué? Del fin. Ahora interesante. Voy a hacerle una pregunta. ¿Es lo mismo tiempo del fin? ¿Es lo mismo que decir fin del tiempo? Ok, esto es interesante. Esto es prácticamente, digámoslo así colegialmente, esto es palabrería adventista. Esto muy poco lo conocen otras denominaciones, porque ellos no manejan mucho con la Biblia de Espíritu y Profecía. Solo gracias a la Espíritu y Profecía nosotros podemos comprender más la Biblia. Yo siempre ilustro que el Espíritu y Profecía es como una lupa para que veamos más, comprendamos la palabra de Dios. Amén. El tiempo del fin y el fin del tiempo no son ¿qué? No son lo mismo, hermano. Eso hay que aclararlo, no son lo mismo. Y se lo voy a hacer facilísimo. ¿Puedo borrar acá? Bueno, vamos a ponerlo acá para que ustedes tengan allí. Imagine aquí, esta es la raya de la cronología, ¿no? Y vamos a poner acá el fin del tiempo de gracia, ¿no? Fin de la gracia. Y ya explicamos la otra vez, ¿verdad? Y el pastor también se lo ha dicho, el pastor David, que es el fin del tiempo de gracia. No es que Dios está cerrando la gracia, es que el hombre ya no se quiere ¿qué? Arrepentir. Muy bien. Y ya Dios no puede hacer más intercesión porque nadie quiere arrepentirse. Muy bien. El fin de la gracia es una cosa. Cuando está hablando aquí del fin del tiempo de gracia, ¿a qué se refiere? Al fin de la gracia. Muy bien. Y cuando hablando del tiempo del fin, está hablando un tiempo que Cristo señaló que de ahí en adelante iban a empezar las señales del pronto regreso ¿de quién? De Cristo. El tiempo del fin marca el inicio de las últimas señales poderosas que habla la Biblia para que Cristo venga a esta tierra. Amén. Son las señales que preparan al pueblo a estar erguido a sus cabezas
a motivarse a predicar el evangelio porque su Redentor está cerca. Amén. Y puedan decir como Isaías, aquí a nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará. Es necesario señales, correcto, porque usted no puede manejar una ciudad sin semáforos, sin señales, ¿verdad? De tránsito, porque si aún con señales la gente se choca, ¿cómo será sin señales? ¿Se ha preguntado usted eso? Si aún hay accidentes en semáforo con señales, ¿verdad? Y todavía se chocan, ¿qué será sin señales? Imagínense si Cristo no nos hubiese dejado su palabra sin señales, sin advertencia, ¿cómo sería el mundo cristiano? Peor de lo que hoy en día es. ¿Sí me hago entender? Entonces, muy importante las señales del tiempo del fin. Y Cristo dijo, ¿cuándo comenzaría la señal? ¿Cuándo comenzaría el tiempo del fin? ¿Cuál es la primera señal del tiempo del fin? ¿Alguien me puede decir cuándo aproximadamente comenzó el tiempo del fin? Claro, mucho tiempo antes del fin del tiempo de gracia, ¿no? Necesitamos... ¿Cuándo Jesús? Ahí lo dijo, Lucas 21. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Daniel, sella estas palabras hasta el qué? Hasta el tiempo del fin. Aquí se iban y dice que correrán. ¿Cuáles son las características de Daniel? Vamos a Daniel 12:4. ¿Cuáles son las características que me dice de este tiempo? ¿Aumentará qué? Mire, la ciencia. ¿Usted sabía que los siglos XVIII, siglo XVII, los grandes científicos eran qué? Cristianos, hombres de Dios. Isaac Newton, ¿verdad? Albert Einstein, todos esos hombres decían que la ciencia era un jardín de cultivo que Dios les había dado, pero que ellos escribían más de teología. Interesante. Aumentará la ciencia, ¿verdad? ¿Qué más dice? ¿Correrán de aquí? De aquí para allá. ¿Correrán? Eso quiere decir que va a haber ¿qué? Va a ser sacudido. No solo de guerras civiles, sino está hablando también de ¿qué? Religiosamente. De ahí en adelante el pueblo iba a estar ¿qué? Interesado por cosas que nunca habían conocido. ¿Cuándo iba a empezar a abrirse el entendimiento para la Sagrada Escritura? Porque la ciencia iba a aumentar, no solo hablando de la tecnología, está hablando de la ciencia de la palabra de Dios. Se iba a entender más a Dios. Usted sabía que el aumento del conocimiento en la palabra de Dios aumenta el saber de todas las cosas, de la ciencia física, hablando de tecnología. ¿Ve? Por eso dice el Espíritu de Profecía allí en el libro de Camino a Cristo. Un pasaje muy interesante que me gusta usar, ¿no? Vamos a ver acá. Quiero leerle ese párrafo interesante porque el conocimiento de la palabra de Dios es importante. Dice, para fortalecer la inteligencia, esto está Felicidad Abundante o Camino a Cristo, página 44. Dice, para fortalecer, la inteligencia no hay nada mejor que el estudio de las sagradas, ¿qué? Escritura, hermanos. No hay nada mejor que el estudio de la Sagrada Escritura. ¿Para fortalecer qué? La inteligencia. Por eso sigue diciendo acá que el estudio de la Sagrada Escritura. Dice, ningún otro libro es tan potente para elevar los ¿qué? Pensamientos, para dar vigor a las facultades como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios, escuchen bien, ¿sí qué? Si se estudiara, eso no es un sí como en inglés, yes, no, if, condicional. Si el hombre y la mujer y todos nosotros, niños y jóvenes, estudiáramos la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente se pudiera ver en estos últimos tiempos. Amén. Hermanos, ¿qué da la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra? Da ciencia, desarrolla las facultades. ¿Usted sabía que en la Edad Media el ocultismo, el catolicismo estaba ocultando las escrituras y no había ciencia? ¿Sabe cuándo nace el Renacimiento? Cuando nace la reforma en la palabra de Dios. Amén. Hombres católicos empezaron a estudiar la Biblia con corazón. Y ahí salió Martín Lutero, Juan Hus, ¿verdad? Jerónimo de Praga, Melanchthon, grandes hombres que iluminaron con la palabra de Dios. Fueron iluminados por la palabra de Dios y fueron a iluminar a otros. Amén. ¿Con qué limpiar al joven su camino, hermanos? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Con guardar su palabra. Y es por eso, hermanos, que la palabra de Dios da ciencia. Por eso es que estaba profetizado en Daniel 12:4 que el libro de Daniel se iba a entender más y Apocalipsis se iban a entender más en el tiempo del fin.
¿Me hago entender? ¿Qué es el fin del tiempo? El fin de la gracia. ¿Pero qué es el tiempo del fin? El tiempo que marca las señales futuras del pronto regreso de Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús le dijo a los fariseos y a los líderes de aquella época, cuando veáis que la higuera empieza a espigar sus florecitas, ¿verdad? Sus hojas que están bien verdosas y hermosas, sepan que ya pronto viene ¿qué? El fruto, las cosechas. Igual, hermanos, nosotros podemos ver las señales del pronto regreso, aunque no sepamos cuándo es la hora y la venida de Cristo, ¿verdad? El día y la hora, porque nadie lo sabe. Pero sí tenemos que estar, ¿qué? Pendientes a estas señales. Y Cristo lo dijo, habrá señales, ¿dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas. Hermano, interesante, Cristo nos dice que el tiempo del fin comienza con las señales de ¿qué? ¿Qué iba a pasar allí? ¿Las señales cuáles son? Sol, luna y estrellas. Vayan conmigo rápidamente al libro de Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a ver que en el sexto sello comienza con estas tres grandes profecías de Cristo Jesús dichas en Lucas capítulo 21 y 25. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 6. Mire qué tan importante es estudiar esto, hermano. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Cristo lo dice. Cuando hayan señales del sol, la luna y las estrellas. ¿Y qué más dice? Habrá una gran ¿qué? Conmoción. O sea que va a haber un gran ¿qué? Terremoto. Marcos capítulo 13, versículo 24 y 26. Lean conmigo. Marcos capítulo 13, versículo 24 y 26. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y vi entonces y verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes en mucha potestad y gloria. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Dice el conflicto de los siglos, estoy leyendo en la página 349. Estos párrafos, esta cita se la estoy dando por el conflicto de los siglos. Porque ahí dice cuándo comenzó el tiempo del fin. Entonces el tiempo del fin comienza con estas señales. ¿Y qué más? Terremoto. Terremoto. Con aumento de ciencia, correrán de aquí para allá. Terremoto, sol y luna, estrella, marcan el comienzo del tiempo del ¿qué? Del fin. Gloria a Dios. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? No se los voy a decir. Porque si no, no van a venir el próximo sábado, ¿verdad, pastor? Bueno, le voy a dejar para que se quiebren la cabeza. Malo, pastor, ¿verdad? Pero sí fue en el siglo XVIII. Traten de averiguar la fecha. Dios nos ha dado todo, hermano, para que sepamos. ¿Y por qué esa razón del tiempo del fin? ¿Por qué tenía que pasar estas cosas? Hay un propósito. Lo vamos a saber por el Espíritu de Ciencia. Entonces, repasamos para terminar. ¿Está bien? Repasemos para terminar. No sé cuándo voy a volver a predicar, pero en la próxima que predique, le voy a explicar cuándo fue esa fecha, cuándo marca el tiempo del fin. Porque una de esas profecías me va a decir, una de esas señales me va a decir cuándo comenzó el tiempo de qué. Del fin. ¿Sí me hago entender? Sea que comenzó la luna primero, sea que comenzó el sol, sea que comenzó la estrella, sea que comenzó el terremoto, la ciencia primero, o que tengo que saber cuál de ellas me indica cuándo comenzó el tiempo del fin. La clave está en el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Ahí está la clave para sacar la fecha. ¿Ok? Y les dejo de tarea, Conflicto de los Siglos, página 349 en adelante hasta la 381. 349 a la 381 están las fechas del tiempo, del comienzo del tiempo del fin. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Y que podamos aprender estas cosas interesantes. No se le olvide que es cronología bíblica, ¿verdad? Es el orden de los tiempos, la ciencia que estudia los tiempos en orden de la Biblia. Ya sabe que tiempo del fin no es lo mismo que el fin del tiempo, ¿ok? Y lo que vamos a estudiar todo este seminario de eventos finales va a comenzar con el tiempo del fin hasta en adelante, hasta que Cristo venga y hasta que estemos en el cielo, hermano. Así que el Señor les bendiga, que tengamos un feliz sábado en las pocas horas que tengamos y una feliz nueva semana también pronto para todos. Agradecemos al pastor por la enseñanza de esta tarde.
Para fin Para finalizar en esta tarde vamos a entonar el himno 472. Al escuchar la música nos ponemos de pie. Vamos a tener una oración para concluir esta tarde. Amante Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú no has abandonado a esta humanidad. Y dentro de esa oscuridad tú tienes un pueblo con una luz que cuando venga el tiempo oportuno, esa luz alumbrará toda esta tierra. Amén. Y esa luz salvará a muchos para la gloria y honra de tu nombre. Permite, Señor, que esa luz transforme nuestros corazones para nosotros ser parte de esa luz que alumbrará el mundo. Bendícenos y que tu cuidado esté con nosotros el resto de esta semana que llegue. Por Jesús. Amén.